Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo la 19ª parte de mi serie de videos sobre algunos clubes de fútbol que se han extinguido en los países que conforman la CONMEBOL y la CONCACAF, teniendo a Uruguay como el país en turno para retomar así los orígenes suramericanos. Cabe mencionar que esta vez solo será una sola parte en vez de dos o más, y que no voy a mencionar a todos y cada uno de los equipos que se han extinguido en dicha nación, porque hay un número considerable de clubes de los que no pude encontrar información alguna, o simplemente no me parecieron tan relevantes como los que verán a continuación. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Deutscher Fußball Club. Apodo: Teutones. Fundación: 1897. Desaparición: 1907. El club fue constituido por inmigrantes alemanes bajo el nombre de Deutscher Fußball Club a partir del año de 1896, aunque fue fundado oficialmente el 23 de mayo de 1897. Pero ya en el año 1900, junto con el Albion, el Central Uruguay Railway Cricket Club y el Uruguay Athletic, fue uno de los 4 clubes que tomaron parte de la fundación de la Primera Liga Uruguaya, participando del primer campeonato uruguayo de la historia, organizado por esta asociación. En el histórico torneo, Deutscher finalizó en el 4º lugar, lo cual se repetiría también en 1901 cuando se aumentó el número de competidores. Mientras que, en las siguientes 2 temporadas, 1902 y 1903, Deutscher finalizó en el 3er lugar, lo cual se convirtió en su performance más alto en su historia. Pero más allá de esto, es resaltable que una empresa ferroviaria alemana le cedió una cancha de fútbol ubicada en el Parque Central para su usufructo, por lo que esos teutones la inauguraron al enfrentarse contra el Central Uruguay Railway Cricket Club. Misiones Fútbol Club. Apodo: Misioneros. Fundación: 1906. Desaparición: 1980. Misiones fue fundado un 26 de marzo de 1906 en la zona de la estación Pocitos, debiéndose su nombre a la calle Misiones. La camiseta, a franjas verticales negras y rojas, referenciaba al anarquismo, además de que jugaban en el Parque Luis Méndez Viana, obviamente de Montevideo. Siendo pues que, en 1932, se comenzó a plantear la idea de pasar del amateurismo al profesionalismo, formándose así una primera división con equipos totalmente profesionales y una segunda división con equipos amateurs. Tanto así, que en la prensa de aquellos días se había llamado a participar a 8 instituciones en una reunión a realizarse en la sede del Club Central. En ella se dejaba de lado no solo a Misiones, sino también a Racing, Olimpia y Capurro, lo cual instó a Misiones a hacer un llamado para participar del profesionalismo, pero la asamblea de socios de Misiones no aceptó esas condiciones que se le imponían para poder ingresar, considerándolas injustas y arbitrarias, al colocarlos en una posición bastante desventajosa. Alianza Fútbol Club. Apodo: Montevideanos. Fundación: año 2000. Desaparición: 2005. El Alianza Fútbol Club fue un equipo uruguayo de fútbol fruto de la alianza deportiva de los clubes vecinos Salus FC, Villa Teresa y Huracán del Paso de la Arena, todos pertenecientes a la zona oeste de la capital. Fue fundado el 9 de noviembre del año 2000, primero por parte de Villa Teresa y Salus, uniéndose después Huracán. No obstante, en la primera temporada ya surgieron los primeros inconvenientes, puesto que Alianza no pudo participar del torneo de segunda división ocupando la plaza que poseía Salus, debido a las deudas que mantenían tanto ese club como el Villa Teresa, que, al traspasarse a la nueva institución, le impidieron competir. Finalmente, Alianza pudo participar en los torneos 2002, 2003 y 2004, pero tuvo que abandonar este último debido a los problemas económicos que este equipo arrastró desde su propio inicio. Una vez desintegrado el club, las 3 instituciones, que mantenían independencia social, regresaron a sus actividades, compitiendo en todos los torneos de la Asociación Uruguaya. Bristol Fútbol Club. Apodo: Rojinegros. Fundación: 1904. Desaparición: 1915.
Esta institución se convirtió en un reducto defensor del amateurismo, donde se condenaba totalmente cualquier tipo de retribución económica por jugar al fútbol, que era ya una práctica cada vez más común en el incipiente profesionalismo no declarado que se había instalado en el fútbol uruguayo, ya que eran futbolistas que se sentían de élite y rechazaban jugar, por ejemplo, junto a personas como albañiles, lo que generó una fuerte rivalidad con Nacional, que sería el gran dominador. Porque en 1912 ganó los 2 partidos que jugó contra los rojinegros, y lo mismo sucedió en 1913 cuando el Bristol salió último, generando también el descenso del club. En 1914 el rojinegro jugó en intermedia y regresó a primera división para 1915, pero otra vez fue derrotado y significó el último año de existencia del Bristol, por la razón de que el equipo nunca pudo contar con el respaldo de los aficionados que fueron fieles mayoritariamente a los colores de Nacional, ocasionando entonces la inminente extinción de esta institución. Club Atlético Capurro. Apodo: Blanquirrojo. Fundación: 1914. Desaparición: 1932. Capurro participó por primera vez en primera división en el Campeonato Uruguayo de Fútbol de 1927, 13 años después de su fundación, y culminando en el puesto 12 con 14 victorias, 9 empates y 15 derrotas. La siguiente temporada, 1928, el equipo mejoró su pasada participación, alcanzando la 7ª posición al tener 11 triunfos, producto de 10 igualdades y 9 caídas. Lo cual se repetiría en la temporada siguiente, cuando el Capurro terminó el torneo nuevamente como 7º, como consecuencia de sus 10 victorias, sus 6 empates y sus 10 derrotas. Finalmente, su última participación en primera división fue un deslucido 12º lugar en el campeonato de 1931, culminando como el colista del certamen tras obtener solo 2 triunfos, 2 igualdades y 18 derrotas. Siendo pues que este equipo desaparecería tras fusionarse con Olimpia al año siguiente. Central Palestino. Apodo: Los Palestinos del Chuy. Fundación: 1987. Desaparición: 1997. El Club Social y Deportivo Central Palestino Fútbol Club fue fundado el 21 de septiembre de 1987 por integrantes de las comunidades palestinas presentes en la ciudad fronteriza de Chuy y su vecina, la brasilera Chuy. Desde sus comienzos, el club tuvo un importante apoyo popular y económico de la zona, motivo por el cual formaron parte del equipo grandes jugadores de la época, destacándose la presencia de Daniel Carreño, Álvaro Lois, Martín Taborda, Mario Viera y Marcelo Pitaluga Camacho en el equipo. En 1993 y 1994 participó de las únicas 2 ediciones del Campeonato Integración, quedando eliminado en primera fase frente a Cerro por penales, mientras que en la segunda edición también quedó eliminado en primera fase, pero esta vez frente al conjunto de River Plate Montevideo. Ya en los últimos años de la década de 1990, el club fue perdiendo súbitamente su poderío popular y económico, como producto del decaimiento económico de la zona en donde oficiaba como local, hasta el punto de desaparecer. Coraceros Polo Club. Apodo: Policías. Fundación: 1984. Desaparición: 2011. Desde sus inicios Coraceros Polo Club se dedicó exclusivamente a las disciplinas hípicas, siendo solo para oficiales de la Guardia de Coraceros. Pero luego de los 3 años consecutivos de que el equipo de fútbol de la unidad obtuviera el campeonato policial, es que la asamblea de socios votó por unanimidad que se aprobase la creación de un equipo de fútbol, federado a la Asociación Uruguaya de Fútbol, para competir en la segunda división. Siendo aceptado por el consejo de dicha asociación en la sesión del 16 de septiembre de 2008, volviéndose un hecho inédito que se consolidara un club basado en la policía. Pero en todo caso, se comenzó a practicar en abril del 2008, invitando a los policías interesados en este proyecto, pero con el paso del tiempo se permitió también participar a familiares de policías para poder formar el primer plantel. Sin embargo, en 2011 dejó de participar luego de disputado el torneo Apertura y sin presentarse para el Clausura, habiendo disputado 2 temporadas y media en la UEFA. Club Deportivo Colonia. Apodo: Depor. Fundación: 1999. Desaparición: 2009.
El equipo fue fundado a fines de 1999 con el apoyo de la Federación Departamental de Fútbol de Colonia, la cual es una organización que agrupa de 10 ligas del departamento de Colonia afiliadas a OFI, para competir en el profesionalismo y así representar esta región. Así pues, se integró a la segunda división profesional en el año 2000, logrando el ascenso 2 años más tarde y debutando en primera división en el 2003, logrando mantenerse en la élite del balompié charrúa hasta el 2006. Y es que en el torneo clausura de ese año le ganaría a los dos grandes de Uruguay, venciendo por 1-0 a Peñarol y por 2-0 a Nacional respectivamente. Lo cual no serviría de mucho de cara a la adversidad, porque en agosto de 2006, antes del comienzo del campeonato de la segunda división, el club anunció su retiro de la actividad profesional por hostiles razones económicas, sin mencionar el hecho de que sus principales accionistas querían disponer de él para crear así un nuevo club, que fungiera como un nuevo representante del departamento. Asociación Atlética Durazno. Apodo: La Roja del G. Fundación: 2005. Desaparición: 2011. El club fue fundado el 22 de noviembre de 2005 tras la asociación de los clubes duraznenses de primera y segunda división del departamento. Dichos clubes eran Central, Juvenil, Nacional, Mollés y Rampla. Siendo pues que la Roja del G participó en la segunda división de Uruguay desde la temporada de 2006 a 2007, finalizando en 10ª posición. En la temporada siguiente, Durazno llegó a los playoffs de ascenso, siendo eliminado por el Tanque Sisley. No obstante, Durazno se mantendría cerca de los puestos de ascenso. Mientras que en la temporada de 2008 a 2009 logró acceder a la final de los playoffs en busca del tercer ascenso a primera división. En esa oportunidad, debió disputar el encuentro decisivo frente a Atenas de San Carlos, cayendo derrotado contra el conjunto carolino. No obstante, el equipo comenzó a perder rendimiento deportivo ya que su actuación siguiente fue peor, al ser último entre 12 participantes. Ocasionando pues que el club se disolviera en el 2011, al ser insostenible su situación. Frontera Rivera Fútbol Club. Apodo: Diablos Rojos. Fundación: 1973. Desaparición: año 2000. Fue fundado en el año de 1973, producto de la fusión del Club Social Rivera Chico, de 1932, y el Club Atlético Frontera, de 1944, y jugó en la Liga Departamental de Fútbol de Rivera. El cambio hacia Frontera Rivera Fútbol Club ocurrió con la finalidad de que el equipo continuara disputando el campeonato uruguayo, al presentarse una serie de rarezas que arrinconaron económicamente a los ya mencionados clubes. Pero en todo caso, Frontera Rivera participó del fútbol profesional entre los años 1997 y 2000, convirtiéndose en el primer club del interior del país en ascender a la primera división. Lo cual a su vez le permitió jugar en los torneos de 1999 y el año 2000. Sin importar que en esa última temporada el club descendió de forma dudosa, por lo que se disolvió. Y, pese a que hubieron intentos en 2017 para revivirlo, con la solicitud de volver a incorporarse en la liga para poder disputar torneos juveniles y competir en la segunda división nacional, el ente rector del fútbol uruguayo resolvió en no darles el permiso. Centro Atlético Lito. Apodo: Azules. Fundación: 1917. Desaparición: 1960. El equipo tuvo un moderado éxito inicial al obtener consecutivamente el torneo de la Divisional Extra y el de la Intermedia en 1919 y 1920, ascendiendo para jugar el Campeonato Uruguayo de Fútbol 1921, donde se mantuvo compitiendo hasta 1928. Durante el cisma del fútbol uruguayo, fue uno de los 3 clubes, junto a Charlie y Wanderers, que presentaron 2 equipos diferentes en las 2 competiciones paralelas. A uno se le llamó el Lito Redondo, siendo este el equipo oficial que permaneció jugando en la Asociación Uruguaya, mientras que al equipo que disputó los torneos de la Federación se le llamó el Lito Cuadrado, en alusión a la forma de los escudos que llevaban en las camisetas, y que se diferenciaban según la competición. En la era profesional del fútbol uruguayo, Lito compitió solo en categorías del ascenso hasta la desaparición de la competencia oficial cercano al año de 1947, lo cual lo mantuvo en irrelevancia hasta que finalmente se optó por disolver al equipo, por la falta de rentabilidad de este. Club Esportivo Miramar. Apodo: Cebras. Fundación: 1915.
Desaparición. 1980. Miramar debutó oficialmente el domingo 16 de abril de 1916, derrotando 2-1 a Liverpool, en un juego por el campeonato uruguayo de tercera de ese año. En ese primer año ascendieron el propio Liverpool y también Misiones, futuro socio, que ganó una final de clasificación frente a Colón. Pero tras varios años de corrido en la B, en el año 1979 vuelve a pelear por el ascenso, realizando un gran torneo que le posibilitó llegar a las finales contra Progreso en el Estadio Centenario. Una vez allí el conjunto gaucho del Pantanoso fue el vencedor, a pesar de que había una segunda oportunidad de repechaje, que se disputó en un triangular entre Miramar como segundo colocado en la B, La Luz que había sido el tercero y Liverpool que no quería descender de primera división. Es así que Liverpool venció a La Luz, mientras que Miramar igualó por 1-1 con los de Aires Puros, por lo que derrocharon la chance de conseguir unos valiosísimos puntos de cara a su último partido, en el que no lograrían más que una reñida paridad. Paysandú Fútbol Club. Apodo: Sanduceros. Fundación: 2003. Desaparición: 2006. Fue fundado en el año 2003 mediante la colaboración de varios clubes locales como Barrio Obrero, Centenario, Deportivo América, Estudiantil, Independiente, Juventud Unida, Olímpico y Paysandú Wanderers, para militar un año en la máxima categoría del fútbol uruguayo, lo cual significó una temporada y media. Puesto que participó de la temporada 2005, Uruguayo Especial, que duró solamente un semestre, y descendió luego del torneo Apertura de 2005 a 2006, a la par con la que el equipo sanducero iba desmembrándose, perdiendo el apoyo de los clubes bases que lo habían fundado. De regreso en segunda, en 2006, disputó otra temporada de 6 meses, el Uruguayo Especial de segunda de 2006, donde ganó su serie y jugó las semifinales buscando el único ascenso, pero fue derrotado por Progreso. Luego, disputó el torneo Apertura de segunda división correspondiente a la temporada de 2006 a 2007, pero terminó retirándose del fútbol profesional por problemas económicos y la gran falta de respaldo. Olibol Fútbol Club. Apodo: Aurinegros. Fundación: 1931. Desaparición: 1963. Fundado el 11 de septiembre de 1931 en el barrio montevideano de Reducto, el Club Olibol comenzó su actividad deportiva disputando torneos barriales como la Liga Reducto, de la que se consagraría campeón en 1936 y 1937. Tras afiliarse a la Asociación Uruguaya de Fútbol obtendría el torneo de la Divisional Extra en 1941 y la Intermedia en 1944, pasando a competir a partir de entonces en la Primera B hasta su descenso a Intermedia en 1947. Por otro lado, en el año de 1952 abandonó la actividad oficial, desafiliándose definitivamente de la UF, aunque como tal el equipo siguió funcionando de manera informal. O por lo menos así fue hasta el 26 de junio de 1963, cuando se fusionó con la Institución Deportiva Mundial, fundada el 12 de octubre de 1938, dando origen al actual Club de Baloncesto Institución Deportiva y Social Olibol Mundial. Oriental Fútbol Club. Apodo: Oriental. Fundación: 1908. Desaparición: indefinido. El Oriental Fútbol Club fue un equipo de fútbol de la era amateur del fútbol uruguayo, a comienzos del siglo XX. Nació a iniciativa de un grupo de deportistas y allegados al ambiente futbolístico uruguayo que ya contaban con experiencia y renombre en otros clubes, figurando entre los fundadores Jorge Clulou, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2 oportunidades y primer presidente del Club Atlético Peñarol, Francisco Simón, segundo presidente de Peñarol, y Germán Arímalo, futbolista de Nacional y el CURC. A través de una prueba de suficiencia, el nuevo club fue admitido en la primera división, disputando un único campeonato uruguayo en 1909, en donde se ubicó último con apenas 4 puntos, fruto de una única victoria, 2 empates y 17 derrotas. Fuera de la primera plana del balompié uruguayo, el Oriental participó durante algunos años en la Federación Anglo-Uruguaya, hasta que el paupérrimo rendimiento del equipo le valió un boleto al olvido, por lo que terminó por disolverse eventualmente. Universal Fútbol Club. Apodo: Verdes. Fundación: 1912. Desaparición: 1928.
El Universal Fútbol Club de Montevideo fue un equipo uruguayo de bastante relevancia, al menos durante las primeras décadas del siglo XX. Pero en todo caso, el Universal debutó en la primera división en el Campeonato Uruguayo de Fútbol 1912, finalizando penúltimo al ubicarse en la séptima colocación, al ser el torneo de 8 clubes. Desde entonces, se mantuvo disputando los campeonatos uruguayos, mejorando progresivamente su desempeño hasta que en 1919 finaliza en la segunda posición, solamente 2 puntos por detrás de Nacional, que fue el campeón de ese año. No obstante, aunque Universal siguió con las buenas actuaciones, el cisma de 1922 lo perjudicó notablemente, pues duró en el limbo hasta la reunificación del fútbol en 1927, donde descendió y nunca regresó a la primera, ocasionando que este equipo desapareciera irremisiblemente. Club Sportivo Italiano. Apodo: La Azzurra. Fundación: 1964. Desaparición: 1995. El Club Sportivo Italiano fue fundado el 20 de septiembre de 1964, por unas comunidades italianas en Uruguay. Fue el equipo representativo de comunidades italianas más reconocido, con buenos rendimientos deportivos y jugadores recordados, como los 2 últimos entrenadores de la selección uruguaya en la Copa del Mundo. Tanto Víctor Púa como Oscar Washington Tavares vistieron la camiseta azul del Sportivo, que estuvo en la tercera división durante muchos años luego de su fundación. Entre 1972 y 1974 estuvo fusionado con el Tanque, formando el Sportivo Italiano El Tanque, a pesar de que rápidamente se disolvió dicha fusión. Pero ya en 1985, el equipo obtuvo el campeonato de la tercera división, logrando el ascenso a la segunda división profesional, donde lograría mantenerse hasta 1994, en donde descenderían y posteriormente se desafiliarían de la Asociación Uruguaya de Fútbol por problemas económicos, que más temprano que tarde acabarían por llevar a ese equipo a la desaparición definitoria. Uruguay Athletic Club. Apodo: Cancheros. Fundación: 1898. Desaparición: 1904. El club se fundó el 10 de agosto de 1898, cuando en Punta Carretas se realizó la asamblea constitutiva del Uruguay Athletic, como fusión del American y el National Football Club. Así pues, el Uruguay Athletic debutó en un amistoso en su campo detrás de la Parvadonus, con un equipo que destacaba la presencia de los hermanos Sardesón, que más tarde serían jugadores y dirigentes del Albion, sin importar que luego se irían del mismo para fundar el Montevideo Wanderers. Pero en todo caso, el club participó de las primeras 4 temporadas del fútbol uruguayo, logrando 2 puntos en la primera edición, fruto de una victoria frente al Deutscher que los colocaría en la tercera posición del certamen. Mientras que al año siguiente también finalizó como tercero, pero esta vez con 7 puntos conseguidos. En 1902 fue cuarto y, finalmente en 1903, en la que sería su última participación, finalizó último entre los 7 competidores, por lo que los principales futbolistas cancheros prefirieron emigrar a otros equipos más competitivos. River Plate Fútbol Club. Apodo: Darceneros. Fundación: 1897. Desaparición: 1925. Si bien existe actualmente un equipo con este mismo nombre, en su tiempo existió un club diferente al actual. Remontándose su historia a 1897, cuando unos empleados del puerto de Montevideo se reunieron para formar un equipo de fútbol, al cual llaman primero Cagancha FC, pero la LEAGE, la actual Asociación Uruguaya de Fútbol, no los admitía alegando que solo inscribirían a clubes que tengan nombres ingleses. Es entonces que el equipo es renombrado como FC London e inmediatamente River Plate FC, pero sigue sin ser incluido bajo la excusa de que además debían tener jugadores ingleses. Pero ya en 1901, finalmente la LEAGE admite a un club criollo, siendo el Club Nacional de Fútbol, por lo que tuvo que ceder y admitir también el formulario de inscripción de los darceneros. De este modo, el club obtuvo varios campeonatos uruguayos en la era amateur hasta desaparecer por desafiliación en el año 1925, más allá de que este equipo se volvió la inspiración del actual Club Atlético River Plate de Montevideo. Olimpia Fútbol Club. Apodo: Alas Rojas. Fundación: 1922. Desaparición: 1932.
Olimpia se unió al torneo de la FUF de 1923, que fue el primer torneo organizado por la Federación Uruguaya de Fútbol en el marco del Cisma del Fútbol. En su primera participación dentro de la nueva federación culminó en el octavo lugar, resultado de 17 victorias, 8 empates y 6 derrotas, y ya en la siguiente temporada alcanzó la cuarta colocación, tras cosechar 16 victorias, 7 empates y 9 caídas. Así pues, el Olimpia inició su recorrido en los torneos de UF en el Campeonato Uruguayo de Fútbol 1927, terminando octavo con 15 victorias, 11 empates y 12 derrotas. No obstante, en la siguiente temporada Olimpia no tuvo un buen desempeño y alcanzó la 12ª posición, al cosechar 9 triunfos, 10 igualdades y 11 caídas. Y finalmente, su última participación en la primera división fue un discretísimo 11º lugar en el campeonato de 1931, tras obtener solo 3 triunfos, 3 igualdades y 16 derrotas, que fueron suficientes para incidir en la decisión de disponer del equipo, por parte de los accionistas del club. Bueno gente, creo que esto ha sido todo lo que quería ofrecerles en el día de hoy. Como ya lo mencioné anteriormente, no coloqué a todos los clubes que desaparecieron en la República Oriental del Uruguay, además de que este país carece de un registro muy grande de equipos extintos a diferencia de los demás países de la CONMEBOL, al propiciar las mejores condiciones para el desarrollo del deporte rey. Pero en todo caso, si te gustó puedes agradecerme con un pulgar arriba y una suscripción, en el caso de que seas nuevo en el canal y desees ver más contenido futbolístico como este. No olvides compartir este video en tus redes sociales de preferencia para así ayudar al crecimiento de este canal, y votar en la encuesta que voy a dejar en el primer comentario para decidir el próximo destino de esta serie. Hasta la próxima, y cuídense mucho.